Vamos a hacer un baño electrolítico de cobre en una guasa o aranda. Se le conoce por distintos nombres según la región. Para ello utilizaremos esta pieza de cobre. Ambas fueron pulidas anteriormente para que la superficie estuviera lo más expuesta posible y no llevaran un niquelado por afuera que impidiera que el proceso se completara. Entonces, ahora vamos a ponerlas en ácido muriático, precisamente para que las piezas se limpien, para evitar que tengan cualquier residuo de grasa o suciedad que impida que la superficie se mantenga expuesta. Hay que recordar que para usar ácido muriático hay que tener las medidas cautelares necesarias: manejar cubrebocas, manejar guantes y, si es posible, algún tipo de protección en los ojos. Aquí podemos ver cómo se está limpiando. Lo vamos a dejar alrededor de unos 10 minutos. Muy bien, pasados los 5 minutos aproximadamente, procedemos a sacar las piezas del ácido y a enjuagarlas para que no queden residuos de este y no pueda haber ningún accidente. Antes que nada vamos a medir, para ejecutar cálculos, las medidas de la aranda o guasa, para ya al final, como acabo de decir, vamos a ejecutar ciertos cálculos que haremos ya casi al final. Tendríamos que de espesor la aranda tendría alrededor de 0.1 centímetros, o sea, 1 milímetro de radio, de diámetro interior. Serían aproximadamente 6 milímetros. Como podemos ver aquí, estamos midiendo el radio interior. Para el radio exterior diremos que son aproximadamente 1.8 centímetros, o sea 18 milímetros. Muy bien. Ahora vamos a hacer una mezcla de 50% agua y 50% ácido muriático. Para ello usaremos aproximadamente 40 mililitros de agua y 40 mililitros de ácido muriático. Ok, para lo que es la alimentación vamos a usar una fuente de computadora, la cual nos aporta aproximadamente 5 volts y aproximadamente 0.8 amperes, lo cual, por si las dudas, nos aseguraremos de medir ahorita en un momento. Muy bien, procedimos a colocar en la mezcla que habíamos hecho de ácido muriático y de agua tanto la aranda como la pieza de cobre, y conectados a la fuente de PC que ya habíamos mencionado. La pieza de cobre iría conectada a lo que sería el polo positivo de la fuente de 5 volts y la aranda iría al polo negativo. Mientras, para verificar la corriente, que no exceda de 1 ampere para que no ocurra calentamiento, usaremos el multímetro. Entonces, una cosa a aclarar es que las piezas no se deben de tocar para que esto ocurra bien.
y procederemos a medir la corriente que circulará por aquí en el baño electrolítico. Entonces vamos a encender la fuente y vamos a medir con el multímetro. Vamos a cerrar el circuito. Como podemos ver, por el circuito circulan 0.8 amperes aproximadamente. Vamos a desconectar el multímetro ya que lo verificamos y vamos a cerrar el circuito completamente. Ahora procedemos a dejar esto el tiempo suficiente para que ocurra el proceso deseado. Alrededor de 4 minutos después, tenemos que la pieza ya se encuentra cubierta por partículas de cobre, las cuales se pueden ver a simple vista. Ok, como podemos ver aquí, vamos a proceder a secarla para proceder a limpiarla. Muy bien, para darle un mejor acabado a esto, se recomienda usar bicarbonato y tallar la pieza en él. Como podemos ver, la pieza queda con mucho más brillo y sin imperfecciones. Muy bien, como podemos ver, ahora tenemos nuestra pieza de cobre enchapada, ya pulida o tallada lo más posible para que sea de la mejor forma y lo más brilloso. Pero ahora vamos a proceder a calcular cuánta masa de cobre o cuál es el grosor de la capa de cobre que quedó en esta pieza. Muy bien, entonces tendríamos para calcular la ley de Faraday de electrólisis, la cual nos presenta la masa producida expresada como M minúscula, cuya unidad de medida sería gramos, la carga eléctrica total transferida, la cual se expresa como Q mayúscula y su unidad son coulombs, la constante de Faraday, la masa molar expresada en gramos sobre mol y una constante Z, la cual sería la valencia del ion del elemento transferido, ¿no? Cuando se encuentra ionizado. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio aquí para utilizar la ley de Faraday de otra forma, ya que cuando la corriente es constante tendríamos básicamente que la carga Q mayúscula va a ser igual a la corriente por el tiempo, y como ese es el caso, ya medimos la corriente, se mantiene constante, tendríamos la ecuación de esta otra forma. Muy bien, ahora procedemos a resolver para el cátodo, que es donde estaba la guasa, donde se transfirió toda esa cantidad de cobre para hacer una capa externa, y tendremos la siguiente reacción, ¿no? Como podemos apreciar aquí, primero el cobre se encuentra ionizado con una valencia de 2, y luego ya suma 2 electrones y se estabiliza, ¿no? Y queda adherido básicamente a la superficie de la guasa. Ok, entonces habremos de sustituir, por lo tanto aquí tendremos la constante de Faraday, tendríamos la masa molar del cobre, tendríamos que la Z va a ser igual a 2, ya que la valencia del ion es de 2, y tendríamos la corriente constante en el tiempo de 0.8 amperes como la medimos, y un tiempo de 4 minutos que se traduce a 240 segundos. Ok, procedemos a sustituir y después a calcular, y obtenemos que la masa es igual a 0.0632 gramos. Ahora para obtener el grosor de la capa vamos a partir de la densidad,
para después despejar el volumen. De ahí tomaremos que el volumen va a ser igual a la superficie de la guasa por el grosor. Ese sería el volumen total de la capa. Y procedemos a sustituir dicho volumen y a despejar lo que sería el grosor expresado como L minúscula. Ahora vamos a proceder a calcular la superficie. Y para esto vamos a hacer una pequeña simplificación. Básicamente vamos a suponer que al hacer este cálculo de superficie por grosor, no vamos a considerar las esquinas entre las caras de la guasa, ¿ok? Para hacer el cálculo mucho más sencillo, ya que es bastante despreciable. Entonces tendríamos básicamente que la superficie sería, por ejemplo, el aro de afuera de la guasa, que sería de 1.1 centímetro de grosor, 0.1 centímetro de grosor por pi por el diámetro. Este sería el aro interior, ¿ok? Entonces sería por el diámetro de 0.6 centímetros más 0.1 centímetro de grosor por pi por el diámetro externo de 1.8 centímetros. Este sí sería el aro externo. Por 2, debido a que son dos caras, pi por el radio externo al cuadrado menos pi por el radio interno al cuadrado, ya que hay que restar justo esta área del pequeño círculo que no se encuentra, ¿no? Ya haciendo el cálculo tendríamos que la superficie sería de 5.2779 centímetros al cuadrado aproximadamente. Ahora procedemos a calcular con los datos que ya tenemos. Tendríamos que la densidad del cobre es de 8.96 gramos sobre centímetros cúbicos. Sustituimos y calculamos L, la cual al final nos da un total de 23.3952 micrómetros. Ok, sería todo por este video. Espero haya gustado. Gracias por ver.